el Señor siempre me decía, dime que sí. Y yo le decía, dime que sí, ¿a qué? Cuando el Señor te llama de una manera tan clara, es porque hay una necesidad que es urgente. Yo siempre le decía, ok, yo voy a rezar para que encuentres a alguien que lo pueda hacer en Tarragona. O sea, yo rezaba para que alguien de Tarragona lo pudiera hacer. Pero yo, no, es que yo ni me lo planteaba. Que esos bebés nos necesitaban allí, que esas madres, esas familias, esos doctores y todo ese personal nos necesitaba allí rezando por ellos. Cuando le dices el sí que le dijo nuestra madre al Señor, pues Él hace todas las cosas posibles. Tu alma se siente tan llena cuando sabes que cumples la voluntad de Dios que no hay nada que valga más que eso. No voy a decir que era como ir a un parque de atracciones, no es algo divertido, pero a la vez te sientes feliz. No la felicidad de los jóvenes cuando salen de fiesta, sino una verdadera felicidad, porque el alma se siente feliz cuando sabe que está cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, si ahí detrás de la cámara hay un joven en su ciudad donde se realizan abortos y siente ese llamado, pero le da el mismo complejo, te hago un spoiler, es una tentación. Soy Valeria García, tengo 22 años, nací el 28 de diciembre del 2002, el Día de los Santos Inocentes, el día que todo el mundo se piensa que es el día de las bromas, pero en realidad es el día que recordamos a todos los bebés que fueron asesinados en ese entonces por Herodes y que hoy en día es el aborto. A mis 17 años me fui a vivir sola a Holanda para cumplir mi sueño, que era ser violinista profesional, pero Dios tenía otro sueño para mí. Durante mi estancia allí fue para mí una prueba de fe porque estaba sola y tenía que tener mucha fuerza de voluntad para perseverar en ir a misa, en recibir los sacramentos. Y lo que yo pensaba que iba a ser un tiempo de alejamiento, en realidad fue un tiempo de fortalecerme. Y allí fue donde el Señor me llamó a esta misión. Una amiga de una parroquia a la que solía ir me invitó a ir a un retiro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en un convento de clausura de la Comunidad del Verbo Encarnado. Durante este retiro yo le preguntaba al Señor qué quieres de mí, porque durante ese tiempo el Señor en oración siempre me decía, dime que sí. Y yo le decía, dime que sí, ¿a qué? Y fue la oportunidad para mí para discernir ya qué era lo que Él quería. Durante un descanso me acerqué a la capilla, estaba sola, me arrodillé delante del sagrario, cerré mis ojos y le dije, Señor, te digo sí, ¿a qué? ¿Qué quieres de mí? Y en ese momento, no sé cómo explicarlo porque no es algo humano, pero me mostró como una especie de edificio gris, oscuro, me mostró unos bebés y me enseñó que yo debía estar en la calle, ahí fuera, rezando por lo que pasaba ahí dentro. Yo en ese momento ya era católica practicante, yo tuve una conversión a los 15 años, era provida, porque era católica, pero ahí me di cuenta que eso no era suficiente. Me di cuenta que considerarme antiabortista no era suficiente y que eso no soluciona nada. Me di cuenta que realmente no estaba concienciada de la gravedad del aborto, hasta tal punto que pensaba que en Holanda, uno de los países más ideologizados, no habían abortos. Entonces, cuando el Señor me mostró esto, lo primero que pensé fue, ¿eso? Pues es sencillo, ¿no? Es ir, rezar delante de un lugar y ya está. Y lo otro que pensé fue, ¿en serio en Holanda hay abortorios? Entonces, esa misma noche o la noche siguiente, la amiga que me había invitado al retiro me tocó la puerta de mi habitación y le digo, no entres, no podemos hablar, que rompemos el silencio. Y entró y me dice, Valerie, lo siento, déjame entrar, pero es que es muy importante. Y yo, bueno, vale, dime. Y me dice, me vas a tomar por loca, pero tenemos que ir a rezar delante de un abortorio.
Y yo la miré, me levanté, empecé a dar vueltas por la habitación así, como, no puede ser, no puede ser. Y le digo, y pues le conté lo que a mí me había pasado. Entonces ahí ya las dos dijimos, ok, ya, volvemos del retiro. Y cuando el Señor te llama, en ese momento, de una manera tan clara, es porque hay una necesidad que es urgente. Y nosotras notábamos que era urgente, que el Señor nos necesitaba allí, que esos bebés nos necesitaban allí, que esas madres, esas familias, esos doctores y todo ese personal nos necesitaba allí rezando por ellos. Volvemos del retiro, buscamos abortorios en Rotterdam, efectivamente hay, y empezamos a ir a rezar 1 o 2 veces por semana, las dos solas, al que había relativamente más cerca de donde vivíamos. Yo pensaba que era algo sencillo, pero luego caes en cuenta que no solamente somos de carne, sino también de espíritu, que hay una batalla espiritual, y no solamente era como llegar al sitio y rezar, sino rezar desde que salías de la puerta de tu habitación hasta que llegabas al lugar, arrodillarte con el viento, el frío, la nieve, la lluvia, rezar tu hora, tus 2 horas, irte y de camino a casa seguir rezando. Porque al fin y al cabo, como he comentado, es una batalla espiritual y tenemos que estar en constante oración, porque no es fácil, ¿no? Pero a la vez es precioso. Y a pesar de las dificultades físicas y espirituales, tu alma se siente tan llena cuando sabes que cumples la voluntad de Dios que no hay nada que valga más que eso. Al poco tiempo, bueno, como he comentado, yo estaba allí por la carrera de violín. Un día me desperté y no podía ni tocar durante 5 minutos seguidos del dolor que tenía en mis brazos. Pues me asusté porque dije, he venido hasta aquí, llevo años preparándome para poder entrar en esta universidad. Mi profesor era uno de los mejores violinistas del mundo y acababa de venir de una gira por Europa, acababa de tocar en las salas de conciertos más importantes del mundo. Estaba en el culmen, ¿no? de mi sueño, pero bueno, el Señor tenía otro sueño para mí y me costó mucho aceptarlo. Tuve que devolverme a España, tuve como entre 3-4 meses de médico en médico y todos me dijeron lo mismo, todos me dijeron que era algo crónico, que no podía dedicarme profesionalmente al violín. Entonces, pues mi plan B siempre había sido estudiar algo relacionado con marketing, publicidad o algo así. Entonces me mudé a Barcelona, pasé de Rotterdam a Tarragona y de Tarragona es mi ciudad natal y de ahí a Barcelona, y entré a la universidad a estudiar marketing y dirección comercial, donde duré 1 año y medio, casi 2 años. Y a la universidad a la que iba, a la Abat Oliba, privada y católica, gracias a Dios había una capilla donde había misa diaria y yo ahí podía continuar yendo a misa diaria. Y uno de esos días, al finalizar la misa, uno de los jóvenes, con una camisa de 40 días por la vida, anuncia de que va a empezar la campaña de 40 días en Barcelona, pero yo no tenía ni idea de lo que era. Y cuando explicó en qué consistía, cuando dijo que iban voluntarios a rezar juntos en turnos de oración organizados delante de los abortorios en Barcelona, para mí fue una utopía, porque yo venía de Holanda de rezar sola con mi amiga, en esa soledad, en ese frío, en ese país tan gris, tan difícil, y lo primero que pensé fue, o sea, van juntos, hay católicos que van juntos a rezar, hay una campaña organizada que se dedica a esto, y fue como que ese es mi lugar. De hecho, ahora me acabo de acordar, como 1 semana antes o 2 semanas antes, en una de las misas yo le dije al Señor, Señor, en Holanda me llamaste a ir allí y luego me trajiste aquí. Y fue como que yo sentí que dejé eso allí tirado, ¿no? Como dejé esa misión allí incumplida porque no pude seguir yendo. Y eso me daba mucha tristeza porque yo pensé, es que se siguen haciendo abortos allí y me has traído aquí y ahora, ¿no? ¿Para qué? Yo
no sabía que en Barcelona se hacían abortos porque realmente no era consciente de la realidad del aborto en el mundo entero. Y cuando ese chico dijo eso, pues yo dije, vale, ya está, este es mi lugar. Me apunté, fui a mi turno y a día de hoy todavía recuerdo la paz que sentía. O sea, sentía mi alma llena de gozo, llena pues llena, ¿no? Al rezar delante del abortorio. No voy a decir que era como ir a un parque de atracciones, no es algo divertido. Sientes dolor, sientes tristeza porque eres consciente de lo que pasa detrás de esas paredes, pero a la vez te sientes feliz, no la felicidad de los jóvenes cuando salen de fiesta, sino una verdadera felicidad porque el alma se siente feliz cuando sabe que está cumpliendo la voluntad de Dios. Y al principio me apunté una vez a la semana. Yo dije, bueno, en Holanda iba 1 o 2 veces por semana, es suficiente. Pero al día siguiente, cuando me desperté y tenía que ir a la universidad, sentía que había un imán aquí dentro de mi pecho que me llevaba a ir a volver a ir a rezar. Y acabé yendo casi todos los días de la campaña. Yo miraba el reloj que se acabaran las clases de la uni para ir rápido a rezar al laboratorio. Al final, pues por gracia de Dios, una de las coordinadoras de la campaña de Barcelona me llamó, me preguntó si quería ser capitana. Para mí era como, ¡buah! Ser capitana, qué honor, qué privilegio. Y yo, sí, claro, dime qué hay que hacer y yo lo hago. O sea, yo tenía el corazón, un fuego que no cesaba. Me hice capitana. Hacía más trabajo de lo que tenía que hacer como capitana, sin ser consciente de ello, porque me nacía. Entonces al final me dijo, mira, ¿sabes qué? Te nombro subcoordinadora porque necesitamos manos y vemos que acabé en el equipo de coordinación de Cuarentenas por la Vida Barcelona. Y el Señor volvió a llamarme, volvió a pedirme más. Entonces, cuando en la segunda campaña, en los turnos de oración, yo siempre me cogía los turnos sola, o sea, siempre me cogía los turnos vacíos y casi siempre iba sola. Me gustaba más ir sola, la verdad. No porque no me gustara rezar con gente, que es precioso, sino porque, no sé, estás como en una intimidad con el Señor, en ese combate, Señor, aquí estoy sola, pero aquí estoy, y eso es muy bonito, ¿no? Pues durante los turnos el Señor me empezó a pedir que tenía que abrir una campaña en Tarragona, en mi ciudad natal. Y cuando el Señor me mostraba esto, yo siempre le decía, ok, yo voy a rezar para que encuentres a alguien que lo pueda hacer en Tarragona. O sea, yo rezaba para que alguien de Tarragona lo pudiera hacer, pero yo, no, es que yo ni me lo planteaba. Pero bueno, el Señor se puso pesadísimo, pero muy pesado, y me envió miles de señales y duré meses ignorándolo y diciéndole que no, pero era muy, muy, muy insistente. Y me decía como que muy bien que estés aquí, pero ¿qué pasa en tu ciudad? ¿Quién hay en tu ciudad? ¿Y los bebés tarraconenses qué? ¿Qué hay de ellos? ¿Tú aquí rezando? Vale, en Barcelona también se necesita, pero aquí ya hay gente y en Tarragona no hay nadie. ¿Vas a dejar a tu ciudad abandonada, que era la mía, donde yo había nacido, me había criado? Yo como, pero vivo en Barcelona, estudio en Barcelona, ¿cómo voy a hacer una campaña en Tarragona si vivo aquí? Bueno, pues al final empezaron a haber una serie de problemas familiares, económicos, etcétera, que me obligó a dejar la carrera en Barcelona, porque ya no me podía permitir pagar una residencia en Barcelona y pagar la universidad. Entonces me veo obligada a mudarme a Tarragona. Llegué a Tarragona y yo dije, vale, ya vivo en Tarragona, ya puedo montar la campaña. Luego ya toda la situación familiar se estabilizó. Entonces empecé a estudiar publicidad en la UNIR, una universidad a distancia, online. Y un día yo estaba en misa, mi mamá y yo íbamos tarde y al final fuimos a otra misa que no teníamos que ir y había una de las mujeres que venía a rezar con nosotros. Entonces ella se acercó a mí y me dijo, Valerie, ¿cómo estás? Y yo, ay, Rosa, menos mal te has acercado porque el Señor me ponía que me acercara y no le hacía caso. Mira, voy a ir a Medjugorje.
Entonces yo le dije, vale, espérame 5 minutos, le escribo una carta a la Virgen y tú se la llevas al monte. Ella me dice, Valerie, voy en muletas, casi no puedo ni caminar, no voy a poder subir al monte. Y en ese momento yo le dije, eso no depende de ti, depende del Señor y de la Virgen, confía. Escribí la carta donde yo a la Virgen le decía, Madre, si tú quieres que yo abra la campaña ahora, dame una señal gigante en mayúsculas, ¿no? O sea, una señal divina, o sea, y dame los capitanes, dame los sacerdotes, dame las parroquias, dame los voluntarios, dámelo todo. Qué niña tan, madre mía, tan pedigüeña. Pues la voluntaria fue Medjugorje y cuando volvió me dijo, ya volví. Y yo, ya volviste y no hubo ninguna señal. Y me dice, Valerie, yo no iba a subir porque como ves no puedo ni caminar. Pues no solamente subí una vez, subí 3 o 4 veces. Y cuando subió, cogió mi carta y la enterró debajo de la tierra donde la Virgen se aparece. Yo volví a mi casa y le dije al Señor, Señor, estoy desesperada. Dime qué hago, no me has dado ninguna señal, por favor. Yo estaba sola en mi casa y me acerqué al altar que tenemos en la entrada, donde tenemos una Virgen de Fátima, un Sagrado Corazón. Puse mi cabeza en los pies de la Virgen de Fátima y le dije, ya madre, estoy desesperada, dime sí o no, ¿abro la campaña o no? Silencio total. En ese momento me desesperé, le di la espalda al altar, me fui caminando hacia la sala y de repente escuché la voz de Jesús que me dijo, el que está esperando tu sí, soy yo. No dije nada porque me sentí tan avergonzada. Tanto tiempo bajo mis dudas, mis miedos, posponiendo, y el tanto tiempo esperando. Y eso somos todos nosotros, que dudamos. En ese momento yo me fui a la mesa, me senté, abrí mi ordenador y escribí la campaña de Tarragona. Se hizo la primera campaña, 7 capitanes, todos los turnos cubiertos y un bebé salvado. Y así es como ahora, acabamos de acabar la tercera campaña de 40 días en Tarragona. No ha habido ni una hora que se haya quedado vacía. Tarragona es una ciudad muy pequeña donde los párrocos no me dejan poner carteles. Hubo un párroco que me dijo, te prohíbo mencionar la campaña en mi parroquia. Te prohíbo en mi iglesia invitar a ningún católico a rezar delante de ese lugar. Esa es la situación que tenemos en Tarragona. Solo hay una iglesia que nos acoge, unos padres carmelitas. O sea, lo cuento porque no ha sido fácil. Porque el Señor ha derramado mucho su gracia, pero también ha sido muy duro. Y Cataluña es la comunidad autónoma de toda España más difícil y Tarragona de las más difíciles. Entonces, de verdad os digo que cuando el Señor quiera abrir una campaña, la abre como sea. Solo necesita tu sí. Como a mí me dijo, el que está esperando tu sí soy yo, te lo dice a ti también. Y si estás dudando en si abrir una campaña de 365 días, no te voy a decir nada, solo te voy a decir lo siguiente. Cuando acabó la primera campaña, yo le dije al Señor, Señor, ¿seguimos durante el resto del año rezando o no? Y el demonio me tentaba y me decía, déjalos descansar, los estás explotando, les estás pidiendo demasiado, tienen que descansar, deja unas semanas al menos y luego ya retomas, ¿no? Fui al Santísimo, me arrodillé y el Señor me dijo, no, seguid. Y el siguiente martes, día de abortos en Tarragona, yo escribí un mensaje por el grupo diciendo, queridos hermanos, yo voy a ir. Si alguien quiere venir conmigo, que venga. Si no, yo hago todas las horas, no me importa. Se llenaron los turnos. Y ese martes siguiente a que finalizara la campaña fue cuando se salvó el bebé. El bebé no se salvó durante la campaña, se salvó una semana después. ¿Y por qué el Señor permite esto? Porque es una prueba de que cuando uno es fiel, aunque uno esté cansado, aunque fuera una campaña muy difícil, nos han hecho brujería. Han venido grupos feministas a agredir a las voluntarias. Nos han hecho fotos, hemos salido en medios de comunicación, nos han tirado huevos desde el balcón. Todos los vecinos nos graban y nos gritan. Pero que cuando tú eres fiel, aunque no veas nada, aunque estés en esa noche oscura de Santa Teresa de Calcuta, el Señor derrama por 1000. Así que por favor, te lo ruego. Si estás dudando, ya tienes la respuesta. Siempre es sí. Porque cuando damos nuestro sí,
el Señor multiplica por 1000, porque siempre que le entregamos nuestra vida al Señor, recibimos más de lo que damos. Cuando el Señor te llama y tú estás dispuesto a hacer su voluntad, Él te da la gracia y lo hace todo. Tú da tu 100% humanamente, ¿no? Pero Él hace todo lo demás. Y así fue como empezó la primera campaña de 40 días por la vida en Tarragona, donde todos los turnos se llenaron, todos, y hubo pues una vida salvada. Un bebé que está en camino, que iba a ser abortado y salvado. No había gente para llenar tantos turnos. No había conciencia absoluta sobre el aborto en los católicos de Tarragona. Pero a mí hay una frase que siempre he tenido presente en mi cabeza: si no hay voluntarios, crearé los voluntarios. O sea, si no hay conciencia del aborto, pues ya sé qué es lo que debo hacer, que la gente tome conciencia del aborto a través de los testimonios que hay, a través de los resultados que hay de oración, de vidas salvadas, de abortos cerrados, de personal convertido, y a través de la explicación de cuándo empieza la vida humana. Nadie puede ser consciente de la gravedad del aborto si no es consciente del valor de la vida. Entonces yo en mi vida había dado una charla, en mi vida había hablado delante de tanta gente, ni tenía la formación para dar una charla, para dar una conferencia, pero empecé a comprar libros, empecé a leer, empecé a formarme, porque si no, ¿quién lo iba a hacer? O sea, no me quedé esperando a que apareciera alguien que supiera hablar y que supiera todo de bioética y todo para hablar, ¿no? El Señor me dio las herramientas y me dio la sabiduría que no tenía, y así fue como empecé a ir parroquia por parroquia, haciendo cineforums, dando charlas, y ahí es donde, bueno, también haciendo conciertos por la vida, porque como comenté, pues toco el violín. Ya no podía dedicarme profesionalmente, pero sí, por ejemplo, puedo dar un concierto de 1 hora o de 40 minutos. Cuando le dices el sí que le dijo nuestra madre al Señor, pues Él hace todas las cosas posibles. ¿Quién de Tarragona me iba a hacer caso a mí, una chica de 22 años que todo el mundo me veía como una niña? Soy la más joven de toda la campaña y soy la líder. O sea, mis capitanes podrían ser mis abuelos. Sus nietos tienen mi edad. Y eso fue de las cosas que a mí más me hacían crear inseguridad. O sea, si ahí detrás de la cámara hay un joven en su ciudad donde se realizan abortos y siente ese llamado, pero le da el mismo complejo, te hago un spoiler, es una tentación. Da igual la edad que tengas, da igual, incluso da igual si te acabas de convertir. Entonces, así, hasta eso da igual. Os cuento todo esto para que veáis que cuando estás dispuesto, el Señor te pone las herramientas, que la excusa de decir es que en mi ciudad solo hay una parroquia o en mi ciudad no hay jóvenes, en Tarragona hay pocos jóvenes también, o en mi ciudad son católicos pero están a favor del aborto, pues enséñales por qué no deben estar a favor del aborto, explícales, porque posiblemente nunca, posiblemente, tristemente, ni un sacerdote les haya explicado por qué el católico debe defender la vida. Pues hazlo tú, no esperes a que alguien lo haga. Crea conciencia, porque una conciencia salvada es una vida salvada. Mi meta no es continuar en esta campaña de Tarragona para siempre. De hecho, desde antes de empezar la campaña siempre he rezado por un líder que me pueda sustituir para poder abrir como 1000 campañas más, para poder... O sea, mi sueño es que haya una campaña en cada ciudad, en cada pueblo de toda Cataluña, delante de cada centro abortivo, no solamente privados, sino públicos también. Entonces os pido que recéis también por esa petición. Quiero enviar un mensaje a todos los jóvenes, y no solamente los jóvenes, sino adultos, y también no tan adultos, a deciros que, ¿sabéis? No es una llamada muy concreta. Es un tema tan urgente. ¿Y por qué es un tema urgente? Porque se están matando a bebés, se están matando a niños, por eso es urgente.
no nos podemos quedar esperando a que el Señor llame a alguien concretamente para que obre el milagro. No es como la vocación, por ejemplo, a la vida sacerdotal, que tiene que ser algo muy... Estamos en una situación tan urgente, hay tantos millones de abortos al año, que muchos me criticarán por esto, pero es lo que realmente pienso. Todos, absolutamente todos, independientemente de la vocación que tengas, ya sea la vida consagrada, ya sea ser un consagrado en medio del mundo, ya sea a la vida matrimonial, todos debemos salir a las calles, todos debemos ir a salvar las vidas y almas de nuestros hermanos que por segundo en este momento se les están siendo arrebatadas. Yo sé que hay mucho miedo, yo también he tenido muchísimo miedo, pero es parte del sufrimiento que se necesita ofrecer para que se salven esas vidas también, pienso. Si no tuviéramos miedo, todo sería tan fácil y qué valor tendría, ¿no? Pídele la gracia al Señor y Él te la dará. Pero primero, piensa en esos bebés. Piensa en esos bebés que no tienen la culpa de nada y que sus vidas son arrebatadas. Piensa en todas esas madres que sus vidas son destrozadas por el aborto. Todas esas almas que se pierden por minuto. Y al ser consciente de eso, eso está por encima de cualquier miedo, eso está por encima de cualquier respeto humano, de cualquier vergüenza, de cualquier inseguridad. Que Dios os bendiga y estamos unidos en esta batalla por la vida.